Buenas tardes, vamos a exponer sobre el sistema educativo colombiano. El grupo está compuesto por mi compañera Adriana Milena Godoy, Joana Yadira Molina, Adriana Mayerly Pinilla y Wendy Ayana Rincón Malaver. Ley 115 de 1994. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, que se cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución política sobre el derecho a la educación que tiene cada persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público. La Constitución política define la organización y la prestación de la educación en sus niveles preescolar, básica, primaria, secundaria y media, de forma no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. Capítulo 2 del servicio educativo, que son de la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal. El artículo 3, prestación del servicio educativo. Artículo 4, calidad y cubrimiento del servicio. Artículo 5, fines de la educación. Artículo 6, comunidad educativa. Artículo 7, la familia, que se refiere a que está más acompaña a los niños o a velar por la calidad de la educación, la sociedad y el derecho a la educación. La ley 749 de julio del 19 del 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica, profesional y tecnológica, y se dicta otras disposiciones. El capítulo 1 de la formación y las instituciones de educación superior, técnicas, profesionales y tecnológicas. El capítulo 2 del aseguramiento de la calidad de la educación superior, técnica y tecnológica. El capítulo 3 del cambio de carácter académico y redefinición de las instituciones de educación superior, técnicas, profesionales y tecnológicas. El capítulo 4, instituciones públicas. Movimientos sociales y universitarios. Estos nacen como consecuencia de la Guerra de Liberación contra Napoleón y para exigir que Federico III de Prusia ofrezca a las universidades y a sus estudiantes un gobierno representativo y responsable cuando se alcance a la liberación del reino. Tenemos los movimientos sociales en el mundo. Estos tuvieron origen en las diferentes formas de opresión que ha habido a través del desarrollo de las culturas, comenzando por las rebeliones de esclavos en Egipto, China y Roma. Una parte importante de los movimientos sociales la constituyen los movimientos estudiantiles, que van a encabezar las luchas en especial por el derecho a la educación y por condiciones sociales dignas. Los movimientos sociales en América Latina. Estas se caracterizaron por una transformación de etapas. Entonces, primero, surge el proletariado hacia los años 20 del siglo XX e inicia un proceso de desarrollo considerable en los países de América Latina. Segundo, aparece la clase trabajadora, los estudiantes, los empresarios, los líderes promotores de reformas importantes en estos países latinoamericanos. A la vez, estos movimientos promueven huelgas, el caso del movimiento de Córdoba en Argentina y en la Universidad de México. Tercero, se crean los sindicatos en Brasil en 1917, en Perú en 1919, en Argentina en 1918 y México y Colombia por la misma época. Cuarto, hacia los años 60 retoman la bandera de las huelgas dando origen a reformas importantes en cada uno de los estados de América Latina.
Es significativo destacar que cuando en Europa estaba en Bogotá la Internacional Socialista, los partidos sociodemocráticos no tuvieron mayor influencia en América Latina, pero sí se incorporaría el marxismo bajo la dirección de la Internacionalidad Comunista. Lucha de los movimientos sociales por la autonomía. Se considera importante la lucha de los movimientos para lograr su autonomía y las nuevas formas de resistencia, de alguna forma comprometidas con las problemáticas económicas, sociales, políticas y culturales de cada uno de los países latinoamericanos. Movimientos universitarios en América Latina. Los movimientos estudiantiles en América Latina son el resultado de la defensa de la educación superior y de la universidad. Tenemos el movimiento universitario en México. Los logros obtenidos por el movimiento estudiantil fueron una ley orgánica para la Universidad Nacional de México, la autonomía universitaria y por último la definición de las funciones de la universidad, docencia, investigación y difusión de la cultura. En el movimiento argentino podemos observar un gran crecimiento de las clases medias a principios del siglo XX, sobre todo por las inmigraciones masivas que llegaron a este país desde el sur de Europa. En los movimientos estudiantiles en Argentina, en 1918 estalló el primer movimiento estudiantil en América Latina bajo la llamada Reforma Universitaria. Y en movimientos universitarios de estudiantes en Chile tenemos las siguientes etapas. Elaboración del Estatuto Universitario, proceso de transformación social, golpe y muerte del presidente Salvador Allende, primeras manifestaciones estudiantiles y por último el Estatuto de Federaciones de Centros de Alumnos. Wendy. Movimientos estudiantiles en Colombia. ¿Por quién fue liderado el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil en Colombia, la tarea reformista fue liderada por la Federación Nacional de Estudiantes, creada en 1922, que celebró 4 congresos en ese decenio: Medellín 1922, Bogotá 1924, Ibagué 1928 y Santa Marta en 1930. ¿Cómo ¿Cómo era la oferta académica de educación superior para fines de los años 20? Para fines de los años 20 no había más de 10 universidades en el país, 3 de ellas privadas y concentradas en Bogotá junto con la institución modelo, según la tradición francesa, la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuál fue la situación por el cual se dio el movimiento estudiantil en la Universidad del Cauca, Colombia? La situación que llevó a este movimiento estudiantil fue porque le ponía falla a los que no asistían a la misa diaria a las procesiones. Triunfó el rector y los estudiantes debieron volver a clase, a misa y a las procesiones. ¿Cuál fue el movimiento que marcó la vida universitaria de la UPTC? La desaparición del estudiante de ingeniería Hernando Benítez, considerado líder estudiantil. Para pedir su regreso, se desarrolló la toma de las calles de Tunja, así como de la catedral de la ciudad. Gracias.